Hello, hello, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Sin Checklist. Estamos transmitiendo también para YouTube y eso me hace muy feliz porque parece como súper complicado para algunos hacer simultáneo podcast y video, y es porque efectivamente es muy diferente cuando tú solamente te estás grabando la voz, nadie te está viendo y te tienes que organizar o poner algo medianamente prudente para poder que te vean. Y bueno, aquí estamos en simultáneo haciendo nuestro podcast para el canal de YouTube y me acompaña un tema muy especial que viene alimentándose de algunos mensajes que he recibido las últimas semanas acerca de cómo nos rodeamos de las personas correctas, y no solamente de cómo nos rodeamos de personas correctas para nuestra evolución, sino cómo hacemos para que esas personas que queremos tener a nuestro lado tengan conversaciones que conecten realmente con ese proceso en el que estamos, y de pronto cómo con empatía, amor, podemos hacer el cambio en ciertos escenarios de conversaciones que no están siendo tan saludables. Y eso es un reto, yo creo que para todos es un reto. Hace días yo creo que en un grupo de amigas logré hacerlo, como simplemente decir como esta persona no está presente, ninguna es tan amiga como para decirle a profundidad lo que estamos diciendo, entonces no vale la pena que estemos hablando de esta persona. Entonces tener como ese valor, esa empatía de tener estos mensajes, y no solamente tenerlos, sino de qué manera lo podemos hacer que tampoco atropelle a nadie de la reunión. ¿Y por qué quiero tocar este tema? Porque no sé si será la edad, puede ser, pero ya empieza uno a cuidar mucho a qué le gastas tiempo, con quién te rodeas, qué dejas entrar a tu mente. Y esta semana escuchaba algo que decía que para nosotros tener un estilo de vida que supere lo que nosotros deseamos, o sea, como para empezar a vivir la vida, porque también lo decían estos días en un video, la vida es esto que está sucediendo mientras que planificamos una vida. Entonces la vida realmente es lo que está sucediendo, así tú tengas planificado una vida, pero qué acciones estás haciendo hoy para que esa vida que tú quieres y que estás pensando tener, qué acciones están llevándote a ese nivel. Entonces hablaban como de 5 pasos que eran importantes tener presente, y uno de ellos era el tema de conciencia. ¿Cómo te haces consciente de qué es lo que tienes que cambiar en tu vida? Y eso es un tema absolutamente personal. Yo puedo estar con una amiga 24/7 y que ella tenga que cambiar algo que no tiene nada que ver conmigo. Sus hábitos pueden ser hábitos muy saludables, pero en su soledad tendrá otros hábitos que tendrá que cambiar que no tienen nada que ver conmigo, así nosotros estemos juntas todo el tiempo. Y ese nivel de conciencia es muy personal, y es saber qué tenemos que hacer, aunque esas cosas que tengamos que hacer a veces no sean las que se nos hacen fácil o las que queremos. Entonces yo, por ejemplo, voy a hablar siempre de mí. Estoy en un proceso donde tengo que hacer ciertas cosas administrativas que para mí no son fáciles y no me gustan, pero que las tengo que hacer. Entonces eso, saber en qué punto estoy, cuál es mi debilidad, pero saber que hay ciertas cosas que tengo que hacer van a subirme, a hacerme subir como ese escalón de la persona en la que quiero convertirme, pero mientras tanto tengo que disfrutar y ser la persona que soy hoy. Abrazar esas debilidades, esa vulnerabilidad, ese obstáculo que sabemos que está presente. Otro punto era si nos estábamos enfocando en qué tanto valor damos como persona a otras personas. Y yo les enviaba en esos días un audio a mis amigas, un grupo de amigas nuevas que tengo, que les decía, o sea, tenemos que esmerarnos por ser esas personas que aportamos valor a nuestro entorno, a nuestro círculo, y para eso tenemos que, de manera individual, nutrir nuestra mente. Entonces, ¿qué leemos, qué escuchamos, qué hablamos, qué estudiamos, qué está nutriendo nuestra vida, de qué nos estamos alimentando? Porque eso va a incidir en que cuando estemos todas juntas, pues qué me vas a dar tú de lo que has aprendido, o qué me vas a hablar, o escuchaste noticias toda la semana y me vas a hablar de cosas negativas. Entonces es muy importante cuando nos esmeramos en ser personas que aportan valor a las otras, y por eso es tan importante, y por eso mi pelea con las redes sociales es dejar de consumir y volverme más creadora, o sea, más aportar, más dar, en vez de estar consumiendo y consumiendo el contenido que todo el mundo publica. Que está bien, también
es bueno obviamente dar un poco de atención a tus amigos, pero tú te vas dando cuenta cuáles son esos temas de conversación o esos contenidos que tú dices, quiero consumir, ¿cierto? Entonces es muy importante ese foco de atención a la creación y no al consumo, y sobre todo aportar valor. Otro punto que decía era en qué contextos te involucras. Entonces, si estás buscando contextos que te ayuden a algún objetivo de los que tienes en ese esquema de planificación de vida que tienes. Voy a poner un ejemplo. Si yo quiero tener en mi entorno personas que me hablen más de finanzas, pues entonces voy a buscar entornos que me lleven a eso, no sé, más saludables. Entonces me voy a ubicar en entornos, no sé, me voy a ir a hacer clases de pilates o me voy a ir a entrenar en gimnasios para conocer gente. ¿En qué contextos de poder te estás visualizando? Y lo último que hablaban era dirección e inteligencia, era sobre esas conversaciones inteligentes que podemos tener. Y aquí es muy importante lo que les dije al comienzo, de cómo hacemos que una conversación cambie de rumbo cuando vemos que está tornándose poco saludable, pero que no nos vamos a parar e irnos. Bueno, ustedes están hablando de cosas que a mí no me interesan, adiós, no, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera puedo hacer que esos entornos cambien? Y yo encontré algunos ejemplos que me parecen apropiados tenerlos, porque es con mucha empatía que podemos decir. Un ejemplo decía, hablando de eso me acordé de, y le das un giro completo a la conversación. Hablando de eso me acordé que, imagínate que me pasó esto, esto y esto, y cambia completamente el tema, porque de pronto están hablando de algo que no te interesa, de algo que es de otra persona, y no quieres decir como simplemente lo que sería muy apropiado también, que decir, eso que dicen está bien, pero no está la persona aquí presente, esto no es relevante para nosotros, entonces cambiemos de tema. Ser radicales también vale la pena, porque te vas dando cuenta de la importancia de cuidar lo que escuchas y lo que hablas, y le estás haciendo un favor a la persona que quizás está agotando energía hablando de algo que ni siquiera es relevante para ella. Entonces, súper importante que podamos hacer eso. Hay otro normal que siempre podemos decir, cambiando de tema, X. Y hay uno muy bueno que es invitar, como pensar como que, antes de que se me olvide, te quiero preguntar esto, y cambias el tema con una pregunta y juega con eso. ¿A qué voy con esto? Este es un tema que se nos hace complicado, porque es como la inteligencia emocional a la hora de comunicarnos, una comunicación asertiva con los amigos es muy importante, porque hay amigos que son de toda la vida, o amigos que son de muchísimos años, o amigos a los que les tenemos mucho aprecio, pero que a veces somos incapaces de decirles, sabes que tus conversaciones diarias no me están alimentando de manera positiva, entonces vamos a tener que hacer, no sé, como un ajuste, no sé, tú te quejas mucho, eres una persona muy negativa, y si eso sigue pasando, entonces yo no puedo seguir hablando continuamente contigo, porque estoy en un proceso donde lo que necesito es hacer un detox de este tipo de personas. Te amo, te adoro, te valoro, pero cambias tus conversaciones, porque en este momento mi mente y mi cuerpo y mi vida solamente se quiere alimentar de esas conversaciones positivas que me hagan crecer en el punto que estoy. Entonces, yo sé que suena como un poco duro tenerle que decir a un amigo como, lo que tú me dices no es interesante, pero puede que no sea interesante, puede que esa persona piense, es que es muy interesante lo que yo te estoy diciendo, o el tema que te estoy hablando, o lo que sea, porque también podemos caer en el, no te quiero escuchar porque tú te quejas demasiado y llevas 2 meses quejándote de lo mismo y te escucho 500 veces, y puede que es un amigo que te necesita, y puede que es un amigo que está pasando por una situación de desilusión muy fuerte, y es entendible, pero es cuánto tiempo te quedas patinando en esa conversación y qué tanto te carga a ti. Yo soy una persona que me cargo demasiado con las cosas que afectan a mis amistades, entonces X le pasa a una amiga algo y ella no está solucionando ese problema, yo tengo que poner una barrera, porque ella no quiere salir de su problema o de eso y no le interesa, entonces yo para qué voy a estarle diciendo todo el tiempo lo que me parece que debería hacer. No. También hay un mensaje que es muy claro, que una vez escuché yo, que decía, a veces ayudar es no ayudar. Quédate quieta, ya no puedes ayudar. Si tú te quedas con los brazos cruzados, quizás esa persona va a entender, hey, ya no hagas más,
a veces ayudar es no ayudar, muchas veces. Entonces, como para ir concluyendo, este es un corto episodio que además tiene su video en YouTube. Es con el ánimo de, primero, de que cuidemos lo que sale de nuestra boca. Esta mañana escuchaba en la iglesia que decían, lo que contamina al hombre no es lo que recibe de afuera hacia adentro, sino lo que sale de su boca, porque eso ya está dentro de sí, ya hizo pensamiento, ya se alimentó de nosotros. Entonces no es cuidar solamente lo que entra, sino también cuidar lo que sale. Entonces seamos esas personas que podemos brindar una conversación inteligente, que podemos ser de motivación, inspiración, de ayuda a otras personas y no solamente sentarnos a escuchar. Poner límites en ese escuchar es muy saludable. Por eso incluso en muchas oportunidades el simplemente escuchar tiene un valor. Tú le pagas a un terapeuta, ¿por qué? Porque él te está escuchando. Él podría ser que por pasión diga, no, es que yo por pasión voy a escuchar a todos los pacientes y les escucho y se carga y se carga y se carga. Si él no estuviera recibiendo un pago por esa cita, él seguramente no podría estarse cargando simplemente de tu historia. Escuchar tiene un costo y ese costo, si esa persona, sea que cobre una cifra o sea que un terapeuta haga eso por pasión, él tiene que desembocar esa energía de alguna manera. Incluso esta mañana decía la persona de la prédica, decía, yo no hablo con nadie antes de entrar a dar mi prédica porque me contamina, o sea, y no quiere decir que le va a decir algo malo o bueno, pero uno se queda con esas palabras que escucha. Entonces si yo voy a hacer una conferencia y antes alguien me dice, no tengas nervios, hay muchísima gente que está, él ponía un ejemplo incluso de eso, como hay mucha gente como, pongámosle cualquier ejemplo, hay mucha gente afuera que son grandes críticos de los conferencistas, pero tú eres lo mejor. Ya me genera una presión, o sea, me diste una información que no era necesaria antes de salir. O sea, no debí haber escuchado eso antes de, ¿cierto? Es como el ejemplo que les quiero poner. Entonces sí es fundamental que tengamos mucho oídos sordos de verdad, para muchas de las acciones que queremos hacer en nuestra vida. Hay muchas personas que no emprenden porque su círculo social, y aquí me voy con un tema que me apasiona, que es el emprendimiento, y hay muchas personas que no lo hacen porque el emprender va a quitarle validez a todas las excusas que tu entorno tiene. ¿Cómo así? Si yo tengo un montón de amigos que no han podido emprender o que tienen muchas ideas pero no dan el salto, tú lo das y eso le va a quitar validación a todas las excusas que las otras personas tienen. Entonces, energéticamente las otras personas no van a querer, no es algo consciente, es algo inconsciente. No van a querer que tú salgas adelante porque eso es como, ay, esta persona pudo, entonces ahora todas mis excusas no tienen validez porque él pudo y yo ya no puedo decir que es por esto, porque él ya me cortó todas las excusas que yo podía tener. ¿Sí me entienden? Entonces es muy importante que tengas esos entornos donde cuando tú des un salto, todo el mundo te apoye porque ellos ya saltaron. Sí, y esta semana escuchaba a alguien que había tenido, que yo estoy siguiendo mucho, a una chica que hizo una aplicación que ya la cerró, la primera aplicación que hizo la cerró, pero está haciendo la segunda. Entonces ella decía, yo podría haber sentido eso como un fracaso, pero no, aprendí que ya fracasar es una forma nueva de hacer las cosas. Ella en su nueva aplicación seguramente va a tener un aprendizaje de su primera aplicación que la va a llevar mucho más lejos. Entonces es actuar, pero ¿de qué manera tú actúas si tú le estás contando los sueños a personas que no son capaces de saltar o que tienen los mismos miedos que tú? Y está bien, nos abrazamos juntos y nos abrazamos en el miedo. Ay, sí, tú también tienes ese miedo, sí, yo tampoco soy capaz, felices somos todos. No. Comienza a salirte un poquito de la raya, comienza a salirte de ese checklist donde todo tiene que estar debidamente planificado y listo, tu business plan, porque también en el hacer y en el actuar solito, con oídos sordos de lo que tú estés sintiendo, es que tú te vas a dar cuenta cuál es tu camino y solamente quédate con esto. Estás viviendo el presente, estás viviendo la vida que planificas. Entonces la vida es lo que está pasando mientras planificas vivir y solamente quédate con eso. Oídos sordos entonces para aquellas personas que no te tienen ese aliento positivo
oído sordo para esas conversaciones que no están llevándote a otro nivel, oídos sordos para aquellas personas que no te ayudan a evolucionar, sino que te mantienen estancado en rutinas egoicas y que no te permiten salir de tu zona de confort. Así que oídos sordos, y créeme que tu evolución se va a notar 500% en muy poco tiempo. Solamente tienes que ser muy radical en lo que escuchas y en lo que dices. Cuida lo que sale de tu boca, porque de él emana vida.